avanzado. Nos acompaña en nuestra emisora en San Sebastián la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si, se lo voy a preguntar, porque forma parte de la discusión política de estos días. No sé si usted está en el bando de quienes creen en el cambio climático o de quienes consideran que es un mantra, ¿no?, como una brocha gorda que decía ayer la presidenta de Madrid. Bueno, poner hoy en día en tela de juicio lo que es el cambio climático y que el cambio climático existe es algo muy absurdo, la verdad. Usted comparte, por tanto, esta idea de la necesidad de un pacto, ¿no? No sé si, quiero decir, posiblemente la nomenclatura del pacto sea lo menos relevante, si contra la emergencia climática, contra el cambio climático, en fin, con lo que sea, ¿no? Pero la necesidad de encontrar un consenso amplio entre todos los grupos. Bueno, lo necesario es hacerle frente a todo lo que nos está viniendo encima. Ya lo estamos viendo, ¿no? Los incendios que están ocurriendo últimamente. Pero esto ya pasó el año pasado, si me permitís que lo recordemos. Y pasó el año pasado, tuvimos un mes de agosto con muchos incendios, se quemaron muchas hectáreas y gente que se quedó en muy mala situación a causa de los incendios. Se habló que se iba a hacer un pacto de Estado, se convocó a los diferentes grupos, hicimos nuestras propuestas en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, tanto desde el ámbito desde la gobernanza, porque es importante estar bien coordinados para hacer frente a estas situaciones, pero también en cómo había que hacer, en la prevención, en la educación, en la financiación, en cómo teníamos que coordinarnos. Se hicieron algunas ponencias en la comisión correspondiente, pero finalmente aquello quedó en aquello. O sea, hicimos nuestras propuestas, pero no hubo un trabajo de seguimiento parlamentario para que esas propuestas que se hicieron en aquel momento pues tuvieran forma de acuerdo y siguieran adelante, y por lo tanto nos encontramos un año más tarde pues prácticamente en la misma situación. O sea que hay una parte del trabajo que ya está hecho. Ya estaría hecho. Sí, hubo comisiones, hubo ponencia, los grupos, por lo menos el nuestro, hizo sus aportaciones en octubre y no hemos vuelto a saber nada del tema. A partir del mediodía el presidente del Gobierno va a hacer balance de este curso. Le voy a pedir que se adelante, le doy la oportunidad de que se adelante, que haga usted el balance que hace el PNV de este curso que termina ahora. Bueno, pues como ya sabemos, está siendo un curso difícil, ¿no? Empezamos con una mayoría muy exigua en el Congreso de los Diputados, ¿no? Con acuerdos y pactos de investidura. Nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, pues acordó con el Partido Socialista sus votos para que fuera Pedro Sánchez el presidente, pero es verdad que durante estos 3 años mantener una mayoría o conseguir una mayoría en torno legislativa, en torno a diferentes temas, a diferentes proyectos legislativos, ha sido bastante difícil. En total se han aprobado 74 leyes, entre leyes, proyectos de leyes y real decretos legislativos, pero es que los real decretos legislativos prácticamente son la mitad, ¿no? Entonces, por lo menos lo que quiero poner de relieve es que es muy difícil aunar acuerdos con estas mayorías, y luego al final este último año, además, con todos los problemas alrededor de los casos judiciales que hay en torno al Gobierno y el Partido Socialista, pues eso tampoco está ayudando en que la legislatura, en que esos acuerdos, esas minorías que son tan difíciles de tejer, pues sigan manteniéndose. La legislatura está muerta ya. La legislatura morirá cuando lo decida el presidente, porque para ello es el que tiene el botón de convocatoria electoral. Pero lo que venimos viendo es que tenemos que aunar esfuerzos en torno a un proyecto, que es lo que nosotros estamos diciendo, que sean los presupuestos generales del Estado, y que consiga negociar esos presupuestos generales del Estado, que los presente, y si no consigue negociarlos y sacarlos adelante, pues verdaderamente es muy difícil mantener la legislatura tal y como está. Sin presupuestos se acabó. Este es el resumen. Sin presupuestos es ya muy difícil continuar y dar salida a esta legislatura, porque necesitamos un acuerdo importante. Los presupuestos generales del Estado es el acuerdo de gobierno, y por lo menos sabríamos cuáles son las prioridades de este gobierno, a dónde va a dirigir las partidas y qué es lo que pretende hacer en lo que queda de legislatura. Y lo que estamos viendo es que es muy difícil, como he dicho antes, tejer mayorías, y creemos que tiene que haber una mayoría para algo. Y no lo que estamos viendo últimamente en el Congreso de los Diputados, que estamos más en la pelea de y tú más,
y se ven los dos grandes partidos, tanto el partido que gobierna y el partido de la oposición, y mientras está Vox comiendo palomitas, bien, pasándoselo muy bien, porque quien verdaderamente está pescando en este río revuelto está siendo Vox. Claro, pero alguien, incluso desde el propio PSOE o desde los socios de gobierno, podría decirle, oiga, pero acabamos de aprobar hace unos días, muy poquitos, una ley de dependencia, una ley de discapacidad, que son proyectos relevantes. Sí, y nos ha costado. La verdad es que hemos tenido que hacer una labor de mediación para que diferentes posturas de los diferentes grupos políticos pudieran salir adelante. Nosotros hemos intentado, y yo creo que se ha logrado de alguna manera, que fuera una ley que saliera adelante. Es verdad que se han quedado cosas todavía que nos hubiera gustado que se hubieran incorporado, como el tema de la CUME, como el tema de sobre todo ayudas a las familias, a las grandes cuidadoras, que bueno, pues no hemos conseguido incorporar del todo aquello que pretendíamos, pero desde el Partido Nacionalista Vasco lo que hemos estado es intentando aunar esfuerzos y aunar diferentes sensibilidades y sumar para que esta ley saliera adelante, sobre todo teniendo en cuenta que ya se nos estaba asegurando que iba a haber una financiación que seguía pendiente desde el 2006, cuando se aprobó la ley de dependencia, a la que, por cierto, en aquel entonces votamos en contra porque consideramos que invadía competencias de Euskadi. Claro, si se convocaran elecciones, es decir, si se cumpliera esa premisa que usted plantea de sin presupuestos no hay proyecto, sin proyecto no hay sentido, ¿no? Las encuestas dicen que este país se encamina, si hace las encuestas, a un gobierno de PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha. Bueno, nosotros lo que no queremos es que haya un gobierno de PP-Vox, eso lo quiero dejar claro y subrayado. No queremos que haya un gobierno de PP-Vox, pero lo que estamos viendo también es que Vox cada vez está ganando más. En las encuestas sube, por lo tanto, tenemos que tener muy claro que tenemos que hablar claramente a la gente y poner en valor el sistema democrático y poner en valor las instituciones democráticas. Lo que no puede haber es esa desafección de la ciudadanía hacia no solo ya lo que se dice en los partidos políticos, ya incluso hasta las instituciones, a las instituciones democráticas y al sistema democrático. Yo creo que tenemos que poner en valor desde nuestro trabajo y desde nuestras propuestas lo que es la democracia y los sistemas democráticos, y dejarnos del rifirafe y de estas frases de trazo grueso, de tú más, sobre todo porque creo que nosotros a lo que nos tenemos que dedicar es a dar solución a los problemas de las personas y a poner en valor el sistema democrático, que es lo que ha supuesto un bienestar para todos y para todas. Claro, esta cuadratura del círculo parece un poco compleja, ¿no? Es decir, que se acabe la legislatura, que hay unas elecciones en las que aparentemente la izquierda del PSOE está en un momento muy débil, que Vox deje de subir, que no haya un gobierno del Partido Popular y Vox. Esto es complicado. Sí, es complicado la política. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Aquí todo es complicado, la política es complicada, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestra labor con sinceridad. Con sinceridad y no evadir esos debates que tenemos pendientes y afrontar la realidad como nos viene, ¿no? Y dejar de hacer populismo y sobre todo no hacer la política desde la contra. Lo que estamos viendo últimamente es que se hace la política a la contra de, o sea, en contra de, en lugar de a favor de. Entonces, si podemos conseguir acuerdos, aunque sea de mínimo, sobre temas que son verdaderamente importantes, como el tema de la vivienda, ¿por qué no nos vamos a poner a ello? Sobre eso quería preguntarle, ¿qué ha pasado en la negociación de este decreto? No sé en qué punto de la negociación estaba el PNV en concreto con los socios de gobierno. Bueno, pues nosotros teníamos unas propuestas que dejamos claras. Nosotros lo que comentábamos y lo que hemos pedido desde el principio, incluso presentamos una proposición de ley con el Partido Socialista en relación a la ley del suelo y rehabilitación urbana, porque creemos que hay que dar y dotar de seguridad jurídica a los planeamientos urbanísticos. No puede ser que un ayuntamiento se pase 12, 13, 14 años para aprobar un planeamiento urbanístico y por un defecto de forma en cascada se anule todo ese desarrollo urbanístico, ¿no? Tenemos que crear vivienda, tenemos que hacerlo cuanto antes, y los planeamientos urbanísticos, bueno, además no solo crean vivienda, también dotaciones y otros servicios que necesita la ciudadanía, y creo que tenemos que poner en valor ese trabajo. Por otra parte, también lo dijimos cuando se aprobó la ley de vivienda en 2023, se dejó ahí un agujero negro que no se reguló, que fue la vivienda de temporada, y lo que ha hecho es que la vivienda, mucha gente se ha ido en fraude de ley y en lugar de hacer vivienda de alquiler habitual, ha hecho vivienda de temporada para esquivar la aplicación de la ley de vivienda. Entonces creemos que también hay que dar seguridad jurídica y hay que regular la vivienda de temporada. Y nosotros siempre lo decimos, mayor seguridad jurídica en todos los ámbitos, tanto al arrendador como al arrendatario, y luego también, bueno, que se respetara el marco competencial, porque Euskadi
Euskadi, como todos sabemos, estamos de partidos diferentes, partidos en el gobierno, como pues el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, llegan a acuerdos en relación a la vivienda, y eso es lo que hace es funcionar a favor del país y a favor de ese país que estás gobernando. Y lo que creemos que los acuerdos se pueden conseguir si lo que no pretendemos es taparnos todos debajo de la misma manta. Es decir, si la manta no cubre del todo la cama, pues tendremos que ver que tenemos que estar todos tapados en aquellas partes más importantes, pero que igual tendremos que dejar un poco nuestras posturas máximas para otro día. ¿Y quién está tirando de la manta ahora para taparse? Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando es que haya manta para todos, pero evidentemente... No lo parece. Ahí estamos, en ese trabajo, que haya manta suficiente para todos, porque creemos que el problema de la vivienda afecta a mucha gente. Y ese trabajo tenemos que hacer, y ese esfuerzo lo tenemos que hacer. Allí donde tenemos representación política, por lo menos. ¿Este tiempo de más que se da hasta septiembre, usted cree que va a ser útil para que haya un consenso necesario y suficiente? Bueno, pues lo que hay que hacer es intentarlo. Ya. Si se ha empezado los diferentes grupos políticos a mayor tiempo para conseguir un acuerdo, es que el acuerdo es posible, y si es posible, ¿por qué no vamos a trabajar para que lo sea? No le veo muy optimista. No. Nosotros vamos a estar trabajando en todo lo que podamos aportar. De hecho, ya hemos hecho nuestras aportaciones y ahí vamos a seguir trabajando. No solo depende de nosotros. Nuestros 5 votos son indispensables, evidentemente, pero no son los únicos indispensables. Por lo tanto, creemos que tenemos que negociar entre todos y todas. ¿Hay avances en la negociación de las competencias, de la cesión de competencias que se está negociando? Bueno, se están dando pasos, y si se refiere a por qué no se ha celebrado la bilateral, es porque el contenido, no considerábamos que el contenido fuera suficiente para que se pudiera celebrar. Por lo tanto, ha habido un emplazamiento de acuerdo mutuo entre los dos gobiernos, tanto entre el gobierno español y el gobierno vasco, a septiembre, lo cual quiere decir que hay posibilidades de acuerdo, pero que el acuerdo deseado, pues hoy, a día de hoy, no estaba. Están quedando muchos deberes para septiembre. Sí. Parece que queda alguno que otro, pero bueno, yo creo que tenemos que dejar un punto también de optimismo e intentar no ver siempre el vaso medio vacío, intentar trabajar para que ese vaso se vaya llenando. ¿Cree que, en fin, no sé si se adelantarán o no las elecciones, no tiene pinta, ¿no? Pero estos grandes asuntos, la vivienda, las competencias, ¿cree que se van a resolver, se pueden resolver antes de que se disuelvan cámaras, sea cuando sea? Si hay voluntad política, sí. ¿Y usted cree que la hay? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad política. Lo que le puedo asegurar es que el Partido Nacionalista Vasco sí la tiene. ¿Usted cree, o el PNV cree, que hay lawfare contra el gobierno? Bueno, la verdad es que hay algunos casos judiciales que son bastante absurdos, ¿no? Ya hemos visto. Y lo que no podemos es escudarnos en que todo es lawfare. Que lo hay. Sí, hay algunos casos que entendemos que son difíciles de entender, pero que todo es lawfare, no nos podemos escudar tampoco en que todo es lawfare. Y ante algunos de los casos de corrupción, no me refiero tanto al comportamiento de los jueces, ante algunos de los casos que afectan al PSOE o al gobierno, ¿ustedes han planteado en algún momento romper todos los lazos? Se lo pregunto porque el PP hace no mucho le señalaba a ustedes como cómplices de la corrupción. Bueno, yo creo que el Partido Popular todavía está con aquel resquemor de la moción de censura y nos tiene ahí siempre en su punto de mira, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular tampoco está para dar lecciones a nadie. Si vemos un poco su historia también en los tribunales. Yo creo que se equivoca el Partido Popular intentando buscar enemigos en todo aquello que no se le dé la razón. Y yo, la verdad es que no voy a hacer más valoraciones porque ellos mismos se están retratando. ¿Le parecen suficientes las explicaciones que ha dado el expresidente Zapatero? Nosotros dijimos que todavía queda mucho por aclarar, que salió de aquella entrevista que dio en algún medio de comunicación y dando las mismas explicaciones que había dado antes y no aclaró mucho. Esperemos que en sede judicial pueda aclarar mucho más. A usted personalmente, políticamente, ¿qué es lo que más le escandaliza de lo que se va sabiendo en ese caso? Bueno, como muchas veces no sabes dónde está la verdad y dónde no está, espero para hacer la última valoración a lo que se conozca de verdad judicial, la verdad. Pero lo que sí me preocupa es que la gente cada vez crea
menos en el sistema democrático, en los partidos políticos, por causas como esta. Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en la SER. Egunon, muchas gracias a vosotros. Buenos días.